Lo tenemos, hermanos. Levítico 19. Vamos a tener la lectura ahí, hermanos. Versículo 1, hermanos, por favor. Versículo 1. Levítico 19, 1. Vamos a leer, hermanos, de una manera alternada. De manera alternada, vamos a leer hasta el versículo 15, hermanos. Versículo 15. Amén. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás a tu tierra cegada. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Puntos el 15, hermano, dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde, pedir la dirección de nuestro Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias. Te damos, Señor, en esta hermosa tarde que nos permites un buen número, Señor, de tu iglesia, reunirnos, y eso llena de gozo, de satisfacción nuestro corazón, el ver, Señor, que hay un temor de nuestra parte, y hay un compromiso también de buscarte cada que tengamos la oportunidad. Y agradezco a cada uno de mis hermanos que se ha dado el tiempo. Háblanos por medio de tus palabras, edifica tu iglesia, Señor, y que tu nombre sea glorificado en todo momento. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a hablar, hermanos, sobre un tema importante, acerca de las injusticias, y le hemos titulado, hermanos: Dios no olvida ninguna injusticia. Amén. Dios no olvida ninguna injusticia. Ese es el tema de nuestro sermón en esta noche. Hermanos, lamentablemente vivimos en un mundo, hermanos, lleno de injusticias. Todos alguna vez hemos experimentado el amargo trago de las injusticias. Alguien nos cometió una injusticia, pero también, hermanos, en algún momento nosotros hemos sido injustos. Amén. Dios le estaba dando al pueblo las leyes, le estaba dando leyes, estatutos, decretos para actuar de manera justa. La balanza falsa, hermanos, la pesa falsa, la medida falsa,
son cosas que Dios no aprueba y es totalmente en contra. Dios está totalmente en contra, hermanos, de que se cometan tales actos. El versículo 15 que leímos al final dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Hermanos, en este mundo en el que estamos, ¿quiénes son las víctimas de las injusticias? Si lo ponemos en un grado de una escala, hermanos, ¿quién sufre más injusticias? ¿El rico o el pobre? El pobre. Simplemente por ser pobre, el rico abusa de su condición. La pobreza, hermano, lamentablemente hace víctima a mucha gente de las injusticias, y Dios nos manda a nosotros como creyentes a practicar la justicia. Dice: no hagas distinción entre el pobre y el rico. Amén. No hacer acepción de personas. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Hermanos, mire, cuando se trata de los demás, sí sentimos algo que no es agradable, el ver cuando se comete una injusticia, y llegamos a sentir cierta molestia, pero cuando se trata de nosotros, quisiéramos ser Dios en ese momento para arreglar el problema. Amén. No somos tan tolerantes, hermanos, a las injusticias. Ahora, en la Biblia, hermanos, encontramos varias injusticias. De hecho, a nosotros en la Biblia podemos encontrar la más grande de todas las injusticias que se ha cometido en este mundo, cuando los hombres injustos hicieron morir crucificado al que jamás cometió una sola injusticia, nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Primera de Pedro 3:18, hermanos, por favor. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo murió por los injustos. Hermano, si a nosotros nos duele que nos cometan una injusticia, siendo que merecemos eso y mucho más, imagínese Dios ver morir a su Hijo en manos de hombres pecadores que con injusticia hacían morir a su Hijo. El dolor del corazón de Dios. Pero, hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo no ha sido en vano. Por su sacrificio hemos sido nosotros justificados, aun cuando Él lo golpearon por injusticia. Amén. Pero, hermano, miren, los que debiéramos de haber estado ahí en esa cruz, ¿quiénes éramos? Nosotros. Quienes merecíamos los golpes éramos nosotros, porque nosotros somos injustos y nosotros somos pecadores. Pero aun cuando Cristo sufrió la más grande injusticia, quiero que observe la manera en que Cristo actuaba. Versículo 1 de Pedro 2:23, hermano. 1 de Pedro 2:23. ¿Cómo era el actuar de Cristo? Si usted cree que a usted le han cometido injusticias, hermano, no es nada comparado con lo que hicieron con el Señor Jesucristo. 1 de Pedro 2:23 dice: quien cuando le maldecían
no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, no decía, me la vas a pagar. Amén. Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos, ¿a qué, hermanos? A la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, siendo sinceros, muchas de las veces, hermanos, nosotros nos indignamos cuando alguien nos comete una injusticia. O nada más me ha pasado a mí. A todos, ¿verdad? A todos. Nos llenamos de enojo, hermanos, nos llenamos de ira porque alguien fue injusto con nosotros. Alguien nos quedó a deber. Alguien no nos recompensó como debería. Alguien nos prometió y no cumplió. Alguien nos pagó mal. Fuimos víctimas de una injusticia. Y queremos, hermanos, forzosamente queremos que se nos haga justicia. Pedimos que Dios intervenga rápidamente y nos haga justicia porque nos sentimos defraudados, nos sentimos engañados y queremos que Sheinbaum intervenga, ¿verdad? Y que nos ayude a salir del problema. Hermano, mire, si bien es cierto, hay injusticias que realmente sí lo son en toda la extensión de la palabra, y hay ocasiones que la gente lo hace con alevosía y ventaja. Hay injusticias dolorosas y como todo ser humano queremos que alguien nos dé solución a nuestro problema. Y a veces, hermanos, llegamos a pensar, nadie se preocupa por lo que yo estoy pasando. Llegamos a pensar que a nadie le importan las injusticias que nos han hecho. Que a nadie, hermano, le interesa lo que estamos pasando. Pero mire, mis hermanos, Dios conoce todas las injusticias que le hacen a sus hijos. Y Dios no olvida ninguna injusticia. Hermano, Dios está al tanto de todo lo que sucede con cada uno de nosotros. Y tarde o temprano, Dios cambiará a bien el mal que alguien nos deseó. Tarde o temprano, lo que creíamos perdido, Dios lo hará posible una vez más. Mire, hermano, nadie puede quitarnos lo que Dios ha establecido en su divina voluntad darnos. Piensen esto, nadie puede quitarnos lo que Dios ha establecido en su divina voluntad darnos. Ninguna bendición se perderá. Ningún propósito de Dios será frustrado por las injusticias de este mundo. Él conoce, hermanos, Él sabe cuando alguien comete una injusticia con uno de sus hijos y Dios no lo olvida y no lo pasa por alto. Tenemos que aprender, hermano, que la justicia no la hacemos nosotros. La justicia viene de Dios y solo Él es justo y Él es el que dará el pago correctamente. Una de las historias que más me encanta en la Biblia, hermano, es la historia de José. Capítulo 37 de Génesis al capítulo 50. No lo tiene que leer ahorita, hermano, pero yo le recomiendo, si usted hace tiempo en esta semana y la semana que viene, lea el 37 de Génesis al capítulo 50. Y se va a encontrar con una hermosa historia de la vida de José. Pero también se va a encontrar a la misma vez con una historia de muchas injusticias, comenzando por sus propios hermanos que lo vendieron y aún por aquellos que en algún momento fueron beneficiados de José y se olvidaron de él. Amén. Cualquiera de nosotros nos hubiéramos desanimado, hermanos, con las injusticias que pasó José, pero me encanta, hermanos, la manera en que José tomó todas las injusticias que pasó. Vaya conmigo al capítulo 50 de Génesis, versículo 20. Génesis 50, 20. Mire,
todo el mal que le desearon, todo el mal que le hicieron sus propios hermanos, las acusaciones falsamente. Mire todo lo que terminó, cómo concluyó la vida de José. Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó ¿a qué? A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, qué tremenda manera de reflexionar sobre las injusticias. Ustedes, dice José, ustedes me quisieron hacer mal, pero Dios lo cambió a bien. Habían pasado, hermanos, varios años desde que sufrió todas las injusticias, pero Dios no olvidó ninguna de ellas. La más mínima injusticia que se cometa a un hijo de Dios, Él lo sabe todo, hermanos. A veces actuará pronto, en otras ocasiones tardará más tiempo, y ahí le va. Incluso va a haber injusticias, hermano, que nos van a cometer, que no veremos el actuar de Dios como nosotros quisiéramos. Y le voy a dar unos ejemplos en la Biblia para que vea, hermano, que hay injusticias que a veces parece que Dios no mueve ni un solo dedo. Y muchas de las veces, hermano, si somos sinceros, queremos que Dios actúe de inmediato. Y nos quejamos. Y lloramos. Y hacemos berrinche. Amén. ¿Por qué a mí, Dios? Yo que soy justo, yo que me porto bien con todos. ¿Por qué a mí? Y hermanos, somos dramáticos. La Rosa de Guadalupe se queda corta. Le hacemos unas novelas a Dios, unos berrinches. ¿Por qué a mí? Es que, Señor, yo no merecía esta injusticia. Hermano, pero Dios tiene su tiempo para todo. No nos corresponde a nosotros decirle a Dios cuándo tiene que actuar. Él sabe cuándo va a actuar. Amén. Tampoco nos corresponde a nosotros, hermanos, el hacer justicia. Simplemente nos toca esperar el tiempo de Dios. Ahora, todos recordamos la historia, hermano, la mayoría conocemos la historia de los 3 hebreos, amén, que fueron lanzados al horno de fuego. Otra grande injusticia que vemos en la Biblia. Solamente porque no se postraron ante una estatua, iban a morir quemados en el horno de fuego. Sin embargo, hermanos, ellos no reclamaron a Dios nada, ellos no hicieron ningún berrinche, ellos no se desanimaron, simplemente sabían que Dios es justo. Y cuando Nabucodonosor estaba a punto de cometer una injusticia con ellos, su respuesta fue la siguiente. Vaya conmigo a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Su pecado, su falta que cometieron era que no se doblaron ante una estatua. Versículo 14, hermano, Daniel 3:14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Si ahora pues estáis dispuestos para que el oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira
y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y esos hombres dijeron: Nabucodonosor, solo queremos decirte una sola cosa. El Dios a quien servimos puede librarnos de la injusticia que tú vas a cometer. Puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano nos librará, oh rey. Y si no, sepas que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua, y hazle como tú quieras. Amén. Yo no veo a los 3 hebreos diciendo: Señor, ¿y no nos vas a hacer justicia con Nabucodonosor? Señor, ¿no harás algo por nosotros? Señor, ¿qué no sabes que somos tus hijos? ¿Nos dejarás morir? No, hermanos, simplemente respondieron: nuestro Dios puede hacerlo, pero si Él no quiere hacerlo, si Él no nos libra, no tenemos ningún problema. Él sigue siendo justo y en Él vamos a confiar. Ahora, Dios les hizo justicia. Amén, hermanos. Vaya conmigo al versículo 23. En el momento de la injusticia, Dios actuó. Dice versículo 23: y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hermanos, la vida es injusta, pero Dios no es injusto. El mundo es injusto, pero Dios es justo. El cuarto hombre que estaba en medio de los 3 hebreos era el mismo Señor Jesucristo, y el que estuvo con ellos, hermanos, es el mismo que está con nosotros. Aún sea en medio del horno de fuego, aún sea en la peor injusticia que te hayan cometido, Dios está con nosotros. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Solo Dios puede hacer esas cosas. Amén, hermano. Pero, ¿qué cuando Dios no hace justicia en el momento que nosotros queremos? ¿Lo convierte en un Dios injusto? ¿Lo convierte en alguien que descuida a sus hijos? Quiero que vea un ejemplo, hermano, de un hombre que aparentemente no hubo justicia para él en el momento que la necesitó. Vaya conmigo a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 55, hermanos. Hechos 7, 55. Hechos 7:55. ¿Lo tenemos? Mire,
Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. No era cualquier hombre, hermanos. No era cualquier cristiano. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué pasó ahí, hermanos? ¿Qué pasó con la justicia de Dios? ¿Qué pasó con el cuidado de Dios? ¿Dónde estaba el cuarto que estaba con los 3 hebreos en el horno de fuego? ¿Por qué no fue librado como los 3 hebreos? ¿Por qué su historia no fue como la de José? ¿Por qué murió apedreado injustamente un hombre que era lleno del Espíritu Santo? Pero mira el versículo 58, hermano, que leímos. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Saulo. ¿Quién estaba ahí presente, hermanos, en la muerte de Esteban? Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, si usted lee 2 capítulos más adelante, capítulo 9, se va a encontrar, hermano, que Saulo iba camino a Damasco y se encuentra con Jesús, quien lo derriba a tierra, y huyendo él, hermano, persiguiendo la iglesia, se encuentra con Jesús. Y hermano, en ese momento Pablo se convierte, y aquel que presenciaba y consentía la muerte de Esteban, ahora viene a ser uno de los más grandes hombres sobre la tierra, que predicó el evangelio con gran poder. Amén. ¿Usted cree que la muerte de Esteban fue en vano? ¿Usted cree que Dios no hizo justicia a su muerte? Hermano, todo lo que Esteban ya no pudo hacer por la causa de Cristo, viene el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice, todo lo he llenado del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muere Esteban, pero aquel que consentía en su muerte, Dios lo convierte, hermanos, en un gran instrumento, y viene a sufrir los mismos padecimientos por causa del evangelio. Lo apedrearon, lo latiguearon, lo golpearon, lo encarcelaron, y Eusebio, un historiador, hermano, de la iglesia primitiva, afirma que el apóstol Pablo fue decapitado por una orden de Nerón. Ahora, no estamos diciendo que Pablo recibió el castigo por la muerte de Esteban, de ninguna manera. Lo que estamos diciendo, hermano, que los planes de Dios son perfectos. No hay nada, hermano, que suceda en nuestra vida que no esté dentro de la voluntad de Dios. Hermanos, tengamos siempre una cosa en mente, hermano, ni una sola injusticia quedará impune cuando se trata de un hijo de Dios. Y déjeme le digo otra cosa, hermano. Los cristianos somos el blanco favorito del mundo para cometer injusticias. En su trabajo, con los compañeros de su trabajo y su patrón, usted va a ser la persona favorita para que cometan injusticias con usted. Amén. Pero vaya conmigo a Romanos 8:28. Cuando estamos rodeados de gente, hermano, inconversa, eso sucede
con los cristianos. Pero mire Romanos 8:28. ¿Lo tiene? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, lo que para nosotros es una injusticia o una tragedia, Dios lo convierte para su honra y su gloria. Dios se glorifica en cada una de las injusticias que trata de hacernos el mundo. Cuando trataron de echar a estos hombres al horno de fuego, Nabucodonosor dijo, no se adore a ningún otro Dios, sino solamente al Dios de los tres hebreos. Amén. Dios, hermano, es glorificado por medio de las injusticias que el mundo trata de hacernos. No nos quejemos, hermano, no nos agüitemos, no nos desanimemos. Cuando viene una injusticia en nuestra vida, Dios tiene un propósito. Amén. Pero hay que aguantar. Amén. Hay que aguantar. Y aguantar, hermano, no es fácil. Repito, como cristianos estamos sujetos a muchas injusticias en este mundo. De hecho, hermano, se considera que el cristianismo es quien más sufre persecución y muerte por el simple hecho de llamarnos hijos de Dios. Pero tenga por seguro esto, nunca estamos solos. Amén. Amén, hermano, no hay una tragedia. No existen tragedias, hermano. Es el plan y la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Es Dios queriendo glorificarse a través de las injusticias que el mundo trata de hacernos a nosotros. Entonces yo le invito a hermano que reflexione, que medite en la forma que el Señor Jesucristo enfrentaba las injusticias, en la misma manera en que usted y yo tenemos que actuar. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta tarde. Y yo solamente, hermano, quería que reflexionáramos, porque si a uno le han cometido injusticias, van a venir. Amén. Van a venir y a veces, hermano, no solamente vienen del mundo. Muchas de las veces las injusticias vienen de gente que está cerca de nosotros, de gente a la que apreciamos o le tenemos un respeto, y llegan las injusticias por medio de esas personas, pero Dios promete estar con nosotros. Y como dijo José, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Amén. Vamos a orar, hermano. Yo le invito a cerrar sus ojos, inclinar su rostro y vamos a orar en esta tarde y pídale a Dios, hermano, que le ayude, que le fortalezca su fe, que le ayude a soportar, a tolerar cuando venga una injusticia a su vida. Siempre, hermanos, estando conscientes de que hay un plan y un propósito detrás de cada situación que sucede en nuestra vida. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Por más injusticia, Señor, que el mundo nos haga, ninguna se compara con la injusticia que se cometió en esa cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque aún pudiéndote haber bajado de esa cruz, no lo hiciste, porque nos amaste y estuviste dispuesto a dar tu vida. Estuviste dispuesto a derramar hasta la última gota de tu sangre para que nosotros, siendo culpables, fuésemos justificados. Y es algo, Señor, que no podemos comprender hasta el día de hoy. Solamente sabemos que nos amas. Pedimos, Señor, que nos ayudes a meditar, a reflexionar
en las cosas que enfrentamos diariamente, las injusticias que se nos cometen diariamente. Entendamos, Señor, que detrás de cada injusticia tú quieres glorificar tu nombre. Guárdanos, por favor, guarda nuestras mentes. No somos lo suficientemente fuertes, o al menos yo no me considero lo suficientemente fuerte, Señor. Muchas de las veces, injusticias que han venido a mi vida, no he sabido cómo manejarlas. Pero yo te pido sabiduría para mí y para mis hermanos. Solamente, Señor, queremos hacer tu voluntad. Estamos en tus preciosas manos y a ti te damos la honra y la gloria, porque tú eres digno. En el poderoso nombre de Jesucristo, te pedimos todo y te damos gracias. Amén.